Oak Island ha sido considerada durante mucho tiempo como uno de los mayores misterios de tesoros sin resolver de la Tierra. Durante más de 2 siglos, exploradores, ingenieros, historiadores y buscadores de fortuna han invertido enormes cantidades de tiempo, dinero y determinación para descubrir lo que pueda esconderse bajo su superficie. Se han intentado miles de excavaciones, se han cavado innumerables pozos y millones de dólares han desaparecido en el implacable suelo de la isla. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, la búsqueda ha terminado repetidamente, con solo fragmentos de evidencia, pistas dispersas, e incluso más preguntas sin respuesta que antes. Ahora nuevas afirmaciones que rodean a Rick Lagina, Craig Tester y su equipo de exploración sugieren que la búsqueda puede haber llegado a uno de sus momentos más significativos hasta el momento. Luego de un extenso programa de perforación profunda, escaneo subterráneo avanzado y análisis detallado de muestras de núcleos, los investigadores supuestamente comenzaron a detectar una serie de señales metálicas inusuales debajo de la isla. Las lecturas atrajeron inmediatamente la atención de los expertos en geología, porque parecían más fuertes y consistentes que muchas anomalías documentadas durante temporadas anteriores. Para un equipo que ha pasado años separando la evidencia genuina de las falsas esperanzas, estos nuevos resultados eran imposibles de ignorar. Según interpretaciones preliminares de los datos, si esas huellas metálicas finalmente demuestran representar un depósito significativo en lugar de una interferencia geológica natural. Los modelos de valoración especulativos sugieren que el descubrimiento podría acercarse potencialmente a los 195 millones de dólares. Si bien esas estimaciones siguen siendo completamente hipotéticas, hasta que se obtenga una confirmación física, resaltan la extraordinaria escala de lo que puede existir debajo de la superficie. Sin embargo, ni siquiera esa asombrosa cifra es lo que ha generado el mayor entusiasmo entre los investigadores. La posibilidad de que estas señales puedan estar asociadas con una estructura oculta hecha por el hombre ha demostrado ser aún más cautivadora que el valor estimado en sí. Según los informes, los miembros del equipo creen que la anomalía podría indicar la presencia de una cámara antigua, un espacio subterráneo diseñado o alguna otra estructura enterrada diferente a todo lo documentado previamente en la isla. Si esa posibilidad finalmente se confirma mediante la excavación, las implicaciones se extenderían mucho más allá del mundo de la búsqueda de tesoros. Un descubrimiento así podría remodelar la comprensión de los historiadores sobre la propia isla Oak y potencialmente proporcionar respuestas largamente buscadas a preguntas que han sobrevivido durante más de 230 años. Esa sola posibilidad ha vuelto a centrar la atención internacional en esta pequeña isla frente a la costa de Nueva Escocia. En todo el mundo la gente vuelve a mirar Oak Island con renovada anticipación. Cada nueva etapa de la investigación tiene ahora una enorme importancia, porque las decisiones que se tomen en las próximas semanas podrían determinar si una de las leyendas sobre tesoros más antiguas de la historia finalmente se acerca a su resolución. Al mismo tiempo, sigue existiendo la posibilidad muy real de que la isla todavía esté protegiendo un secreto aún mayor, esperando ser descubierto. Después de generaciones de búsqueda, el próximo avance puede resultar ser el principio del fin o el comienzo de un misterio completamente nuevo. Mientras continuaba la investigación, Rick Lagina y Craig Tester llegaron a una conclusión importante. Las fuertes señales identificadas durante los estudios subterráneos iniciales eran intrigantes, pero la especulación por sí sola nunca resolvería el misterio de Oak Island. Antes de comprometerse con otra excavación importante, querían que cada pieza de evidencia disponible fuera cuidadosamente revisada y verificada de forma independiente. Años de experiencia les habían enseñado que el entusiasmo sin datos sólidos a menudo solo conducía a la decepción. El equipo volvió a consultar todos los registros disponibles acumulados durante años de exploración anteriores.
Se reexaminaron con extraordinario detalle de estudios históricos mapas geológicos, información de perforaciones, registros de perforaciones e innumerables mediciones técnicas. Según se informa, durante un período de varias semanas, los especialistas analizaron más de 4.000 puntos de datos separados en un esfuerzo por identificar la ubicación más prometedora para la siguiente etapa de perforación. En lugar de confiar en el instinto, cada decisión fue impulsada por evidencia científica acumulada. Una vez completado el análisis, se seleccionó un nuevo objetivo de perforación basándose en la mayor convergencia de datos de respaldo. En lugar de depender de un solo pozo, los ingenieros supuestamente perforaron 12 pozos separados, acercándose al objetivo desde múltiples direcciones. Este enfoque permitió al equipo comparar las condiciones subterráneas desde diferentes ángulos, mientras construía gradualmente una imagen mucho más detallada de las capas ocultas debajo de la isla. Cada nuevo pozo representaba otra oportunidad para perfeccionar sus conocimientos antes de comprometerse con trabajos de excavación más grandes. Con cada simulacro sucesivo, el optimismo creció silenciosamente entre el equipo de exploración. Después de más de 2 siglos de búsquedas infructuosas, muchos creyeron que finalmente podrían estar acercándose a un área capaz de proporcionar respuestas significativas, en lugar de otro frustrante callejón sin salida. Cada muestra recuperada tenía una enorme importancia porque incluso el fragmento más pequeño podía revelar evidencia oculta bajo la superficie durante generaciones. La atmósfera en la isla pasó gradualmente de una cautelosa curiosidad a una genuina anticipación. Cuando las primeras muestras de núcleos profundos comenzaron a emerger de profundidades estimadas entre 165 y 185 pies, los investigadores notaron inmediatamente cambios sutiles. Varias de las primeras muestras parecían relativamente ordinarias y consistentes con las capas geológicas circundantes. Luego, a medida que continuaba la perforación, inesperadamente comenzaron a aparecer fragmentos de madera envejecida dentro de múltiples núcleos. Su presencia llamó inmediatamente la atención porque dicho material se consideraba muy inusual a esas profundidades. Según se informa, los geólogos enfatizaron que el hallazgo de madera preservada tan profundamente, bajo la superficie, no podía descartarse sin una investigación cuidadosa. Si bien Oak Island ha experimentado siglos de actividad de excavación, capaz de introducir materiales fabricados por el hombre bajo tierra, la profundidad y el contexto de estos fragmentos plantearon preguntas importantes sobre su origen. Al mismo tiempo, muestras de núcleos adicionales revelaron sorprendentes capas de suelo inusualmente negro oscuro y rojizo, a diferencia de los depósitos naturales circundantes. Esas capas distintivas se destacaron tan claramente que el equipo geológico las separó inmediatamente para realizar análisis de laboratorio especializados. La investigación se volvió aún más intrigante después de que los primeros exámenes preliminares de laboratorio identificaran rastros de elementos metálicos en varias muestras. En ese momento, nadie estaba dispuesto a declarar la presencia de oro o cualquier otro metal valioso específico. Sin embargo, los primeros hallazgos indicaron claramente que algo inusual existía dentro de las capas del subsuelo. En lugar de apresurarse, el equipo ralentizó deliberadamente el ritmo de la excavación para documentar cada detalle con la máxima precisión. Se introdujo fotografía de alta resolución para preservar un registro visual completo de cada núcleo recuperado antes de que se realizaran pruebas adicionales. Los especialistas también comenzaron a realizar análisis de fluorescencia de rayos X, comúnmente conocidos como pruebas X, R, F, mientras documentaban cuidadosamente la ubicación exacta, la orientación y el contexto geológico de cada muestra. Rick Lagina recordó repetidamente a todos los involucrados que preservar la evidencia importaba mucho más que apresurarse hacia descubrimientos dramáticos. Si realmente existiera una estructura histórica debajo de Oak Island, una decisión descuidada
podría destruir información irreemplazable para siempre. Como resultado, cada día que pasaba traía consigo un entusiasmo cada vez mayor, pero también una mayor precaución. 12 perforaciones que alcanzaron profundidades de aproximadamente 165 a 185 pies, más de 4.000 puntos de datos analizados. Fragmentos de madera antigua, capas geológicas inusuales y firmas metálicas recurrentes habían transformado colectivamente la investigación. Lo que había comenzado como otra campaña de perforación exploratoria se estaba convirtiendo gradualmente en una de las fases más observadas de la historia moderna de la isla. Sin embargo, una pregunta fundamental seguía sin respuesta. El equipo simplemente había encontrado escombros históricos dispersos o se estaban acercando a algo mucho más grande. La atención pronto pasó del lugar de perforación a los laboratorios que analizaban el material recuperado. Rick Lagina y Craig Tester entendieron que mientras las excavaciones generan evidencia, los laboratorios proporcionan interpretaciones científicas capaces de separar los hechos de las especulaciones. Cada núcleo recuperado recibió su propio número de identificación, fue cuidadosamente sellado para evitar la contaminación y entró en una cadena de custodia documentada diseñada para preservar su integridad durante todo el proceso de prueba. No se dejó nada al azar. Solo durante la primera fase se informó que más de 30 muestras individuales de núcleos fueron sometidas a un examen detallado. Cada muestra representó otra oportunidad para comprender lo que realmente existía debajo de la superficie de la isla. Todos los miembros del equipo esperaron ansiosamente los primeros informes del laboratorio porque sabían que esos resultados influirían en todas las decisiones futuras relacionadas con la excavación. La anticipación que rodeaba el análisis rápidamente se volvió casi tan intensa como la perforación misma. Los exámenes iniciales se basaron en gran medida en el análisis de fluorescencia de rayos X, una técnica avanzada no destructiva, ampliamente utilizada para identificar la composición elemental de rocas, minerales y metales. Una de sus mayores ventajas es que permite a los investigadores determinar firmas químicas sin alterar permanentemente muestras valiosas. Para un sitio tan importante históricamente como Oak Island, preservar la evidencia y al mismo tiempo recopilar información científica siguió siendo una prioridad esencial. Por lo tanto, cada medición contribuyó a un creciente conjunto de datos cuidadosamente documentados. A medida que iban llegando los informes de laboratorio, el ambiente se volvió notablemente más optimista. Varias muestras mostraban firmas elementales interpretadas como posibles indicadores de metales preciosos, lo que inmediatamente llamó la atención de los geólogos y especialistas en materiales que revisaban los hallazgos. Los investigadores tuvieron cuidado de no exagerar la importancia de esos resultados, porque los rastros de metal aislados no indican automáticamente la existencia de un tesoro enterrado. Aún así, la aparición repetida de indicadores similares sugirió que la geología debajo de esta área difería sustancialmente de las secciones circundantes de la isla. En lugar de depender únicamente de un conjunto de resultados, el equipo amplió inmediatamente las pruebas para incluir todas las muestras restantes recuperadas durante la campaña de perforación. Dada la enorme importancia histórica y financiera de cualquier descubrimiento potencial, querían que cada conclusión se verificara de forma independiente antes de hacer interpretaciones más amplias. La confianza no provendría de mediciones aisladas, sino de una confirmación repetida a través de múltiples análisis. La coherencia científica se volvió más importante que los titulares sensacionalistas. Para reforzar aún más la credibilidad de la investigación, se informó que se enviaron muestras adicionales a un laboratorio independiente para su examen por separado. Esto permitió a los especialistas que trabajaban sin participación directa en el proyecto evaluar la evidencia utilizando sus propios equipos y procedimientos analíticos. La verificación independiente se ha convertido en una práctica estándar,
siempre que los descubrimientos conllevan implicaciones históricas importantes porque reduce la posibilidad de errores accidentales o interpretaciones sesgadas. Por lo tanto, cada nuevo informe tiene una enorme importancia. Varios días después, el segundo laboratorio supuestamente arrojó resultados que coincidían estrechamente con el análisis original. Según los resultados informados, ambas instalaciones identificaron indicadores metálicos inusuales dentro de múltiples muestras de núcleos recuperadas del área objetivo. Si bien ninguno de los laboratorios declaró el descubrimiento de un gran depósito de oro, la coherencia entre sus conclusiones fortaleció significativamente la confianza de que algo genuinamente inusual existía debajo de la isla. Por primera vez en mucho tiempo, el optimismo se basó en repetidas observaciones científicas y no únicamente en especulaciones. Rick Lagina tuvo cuidado de no permitir que el entusiasmo superara a la evidencia. Destacó públicamente que todavía no se podían sacar conclusiones definitivas, porque seguía siendo absolutamente necesaria una investigación adicional. Sin embargo, también reconoció que hay un hecho que se ha vuelto cada vez más difícil de ignorar. El lugar merecía ahora un examen mucho más profundo y exhaustivo de lo previsto inicialmente. La combinación de repetidas confirmaciones de laboratorio había cambiado fundamentalmente la atmósfera que rodeaba el proyecto. Más de 30 muestras de núcleos, analizadas 2 laboratorios independientes, repetidos exámenes X, RF e indicadores recurrentes de metales preciosos habían transformado lo que comenzó como una anomalía interesante en una investigación discutida internacionalmente. Cada nuevo informe fortaleció la curiosidad pública, al tiempo que planteaba otra pregunta inevitable. Si seguían apareciendo firmas metálicas en las muestras, ¿qué las estaba produciendo exactamente debajo de la isla? La búsqueda había entrado en una fase completamente nueva. Finalmente, el equipo concluyó que la evidencia de laboratorio por sí sola nunca respondería completamente a esa pregunta. Las muestras de núcleos podrían revelar química y geología, pero no podrían proporcionar una comprensión visual directa del entorno subterráneo. Para ir más allá de la interpretación, los investigadores supuestamente decidieron que necesitaban ver el objetivo con sus propios ojos. Esa decisión provocó uno de los momentos más dramáticos de toda la operación. Se hizo descender cuidadosamente una cámara de pozo de alta resolución a través de uno de los pozos perforados, alcanzando aproximadamente 180 pies bajo la superficie. Cada movimiento de la cámara transmitía video en vivo al centro de operaciones, donde todo el equipo de exploración se reunió alrededor de una gran pantalla. A medida que la cámara descendía lentamente hacia lo más profundo de la oscuridad, la habitación quedó en completo silencio. Nadie sabía lo que podría aparecer en la pantalla durante los próximos minutos. Cuando la cámara alcanzó profundidades estimadas entre 176 y 182 pies, supuestamente capturó imágenes que inmediatamente sorprendieron a todos los que miraban. Los investigadores observaron una formación de piedra que mostraba patrones que parecían notablemente diferentes de la geología natural circundante. En varios lugares las rocas parecían dispuestas con un grado inusual de orden, lo que llevó a algunos expertos a preguntarse si procesos puramente naturales podrían haber producido tal regularidad. Aunque no se llegó a ninguna conclusión de inmediato, las imágenes generaron un enorme entusiasmo. A medida que la cámara continuaba descendiendo poco a poco, apareció a la vista otra característica. El vídeo parecía revelar lo que parecía un espacio abierto con características similares a una cámara o cavidad cerrada escondida debajo de la isla. En ese momento, sin embargo, los investigadores seguían sin saber si estaban observando una cámara realmente construida o simplemente un vacío subterráneo de origen natural. Sin acceso directo, distinguir entre las dos posibilidades seguía siendo extremadamente difícil. Quizás las imágenes más intrigantes llegaron momentos después, cuando la cámara supuestamente grabó lo que parecían ser soportes de madera envejecidos, que se extendían hacia parte de la estructura visible.
Algunos investigadores sugirieron inicialmente que podrían representar restos de intentos de excavación anteriores, llevados a cabo durante generaciones anteriores, de búsqueda de tesoros. Otros argumentaron que las vigas podrían pertenecer a una construcción subterránea mucho más antigua escondida debajo de Oak Island durante siglos. Ante esas posibilidades, el equipo inmediatamente suspendió la excavación y ordenó un análisis meticuloso, cuadro por cuadro, de cada segundo de las imágenes grabadas. De repente toda la investigación se centró en una pregunta extraordinaria que nadie podía responder todavía con certeza. ¿Fue esta una formación completamente natural, o fueron signos de una estructura hecha por el hombre? Después de la primera revisión, varios expertos comenzaron a vincular el descubrimiento con la teoría de la estructura artificial. Sin embargo, también dejaron claro que las imágenes de la cámara por sí solas no podían confirmar la presencia de una cámara oculta o un tesoro. Aún serían necesarias más perforaciones, imágenes adicionales e investigaciones científicas independientes, la evidencia más impactante encontrada durante la excavación. Después de las misteriosas imágenes capturadas por la cámara, el equipo continuó cuidadosamente la excavación en el mismo lugar. A medida que la excavación alcanzó niveles más profundos, las lecturas de metales pesados mostradas en el sistema de monitoreo se hicieron más fuertes. Anteriormente el nivel de señal había sido normal, pero ahora varias áreas mostraban lecturas mucho más altas que antes. Esto hizo que Rick Lagina y Craig Tester confiaran cada vez más en que algo inusual podría esconderse bajo tierra, no solo formaciones rocosas naturales. Poco tiempo después, durante la excavación, empezaron a salir del suelo grandes trozos de madera antigua. La primera inspección sugirió que la madera era muy antigua y que alguna vez pudo haber sido utilizada en una estructura subterránea. Cerca de allí el equipo también encontró varias piedras con cortes rectos y bordes uniformes en sus superficies. Muchos expertos las describieron como piedras trabajadas a mano, es decir, piedras que pueden haber sido formadas por personas y no por procesos naturales. Este fue el momento en que la emoción de todo el equipo aumentó repentinamente. A medida que continuaba la excavación, el suelo circundante comenzó a revelar algunos artefactos históricos, incluidos pequeños fragmentos de metal y restos de materiales de construcción antiguos. Aunque aún no se había confirmado su identidad y edad, cada nueva recuperación hacía que el sitio fuera aún más importante. Rick Lagina inmediatamente ordenó que se detuviera la excavación por un tiempo. Se iniciaron fotografías de alta resolución, mapeo 3D y documentación detallada de toda el área para asegurarse de que no se dañara ninguna evidencia posible. Considerando la importancia del descubrimiento, también se reforzó la seguridad en el lugar. Se restringió el acceso, se registraron todos los puntos de recuperación y todas las muestras recuperadas se sellaron antes de enviarlas al laboratorio. Ahora las pesadas lecturas metálicas, la madera antigua, la piedra trabajada a mano y los primeros artefactos históricos habían vuelto a atraer la atención del mundo hacia Oak Island. Se encontró realmente un tesoro de oro de $195 millones. Después de muchos días de excavación continua, informes de laboratorio y el estudio de la cámara del pozo, finalmente llegó el momento que todo el equipo había estado esperando. Las fuertes señales metálicas encontradas durante la excavación, junto con la creciente evidencia, plantearon la posibilidad de que una gran cantidad de metal valioso pudiera estar escondido bajo tierra. Tan pronto como la primera información de recuperación llegó a la sala de guerra, la emoción se extendió por Oak Island. Sin embargo, el equipo dejó claro inmediatamente que todavía era demasiado pronto para llegar a una conclusión final. Basándose en el primer análisis, algunos expertos estimaron que si todo el depósito que se encuentra debajo estuviera relacionado con oro, su posible valor podría alcanzar alrededor de $195 millones.
Pero esto era solo una teoría del valor estimado, basada en los primeros datos geológicos, las lecturas metálicas y el patrón de recuperación. La cantidad real solo pudo confirmarse después de que se completaron las excavaciones completas y las investigaciones científicas. Aún así, esta estimación atrajo la atención de buscadores de tesoros e investigadores de todo el mundo. Pero la importancia de este posible descubrimiento no se limitó solo al dinero. Si resultaba que el tesoro estaba relacionado con una antigua expedición, un barco comercial o una estructura histórica, su importancia histórica podría ser mucho mayor que el valor del oro mismo. Los arqueólogos creían que tal descubrimiento podría arrojar nueva luz sobre muchos misterios sin resolver de la historia. Es por eso que el equipo conservó cuidadosamente cada muestra recuperada y las envió a diferentes expertos para que las examinaran más a fondo. Rick Lagina y Craig Tester dijeron repetidamente que ninguna afirmación podría aceptarse como cierta sin una verificación científica independiente. Por esta razón, las muestras se enviaron a laboratorios y expertos independientes para que cada resultado pudiera ser examinado de manera justa. Mientras tanto, las discusiones sobre el posible tesoro de oro de $195 millones se extendieron rápidamente por las redes sociales, los canales de noticias internacionales y la comunidad de cazadores de tesoros. La decisión más importante de Craig Tester. Craig Tester sabía que una decisión equivocada en Oak Island podría destruir meses de arduo trabajo y un descubrimiento valorado en millones de dólares. La misteriosa estructura vista por la cámara, la madera antigua encontrada a 55 metros de profundidad y las señales metálicas en constante aumento dejaron claro que el equipo no estaba trabajando en un lugar normal. En lugar de acelerar la excavación, Craig decidió preparar un plan de excavación cuidadoso. Primero, toda el área objetivo se dividió en casi 20 zonas de excavación diferentes, para que cada sección pudiera excavarse y registrarse por separado. Posteriormente se llevaron al lugar cámaras de alta resolución, un sistema de mapeo 3 de sensores terrestres y equipos de perforación controlados a distancia. El propósito de estas máquinas avanzadas no era solo alcanzar mayores profundidades, sino también asegurarse de que cualquier posible cámara artefacto o estructura de madera bajo tierra no sufriera daños. Craig dio la máxima prioridad a la protección de las pruebas. Cada piedra, fragmento de madera y pieza de metal recuperada durante la excavación fue numerada y sellada. Se fotografió cada punto de recuperación y se registró su profundidad exacta. El equipo recibió instrucciones estrictas de que ningún objeto sería retirado sin una revisión arqueológica. Pero el mayor desafío fue el agua. Los canales de agua debajo de Oak Island podrían inundar la excavación en cualquier momento. Para hacer frente a esto, el equipo creó una estrategia de control del agua separada. Se instalaron alrededor de 6 bombas de alta capacidad, sensores de presión y líneas de drenaje temporales para mantener el nivel del agua bajo control constante. Toda la operación reunió a geólogos, ingenieros, arqueólogos, buzos y expertos en perforación bajo un comando central. Craig dejó claro que ya ninguna decisión la tomaría una sola persona. Cada paso siguiente se daría solo después de consultar a todos los expertos. Este enfoque fue lento, costoso y extremadamente difícil. Pero Craig Tester no estaba dispuesto a correr ningún tipo de riesgo. La reacción más emotiva de Rick Lagina, después de muchos meses de excavación continua, cientos de horas de perforación, docenas de informes de laboratorio e innumerables intentos fallidos, finalmente llegó a Oak Island un momento que Rick Lagina había estado esperando durante años. A medida que los nuevos informes de recuperación y reconocimiento comenzaron a aparecer uno por uno en las pantallas, dentro de la sala de guerra, un completo silencio llenó la sala por unos momentos. Nadie tuvo palabras. Todos los ojos estaban fijos en Rick Lagina, porque esto no era solo un posible descubrimiento. Fue un momento conectado con el sueño más grande de su vida.
Rick permaneció en silencio mirando la pantalla por unos momentos. Luego dijo lentamente: «Si estos primeros signos resultan ser ciertos, esto no será solo una victoria para nuestro equipo, sino para todos los que han intentado resolver este misterio durante los últimos 230 años». Había alegría en su voz, pero también el cansancio de muchos años. Marty, Lagina, Craig Tester y el resto del equipo comprendieron que eran parte de algo mucho más grande que una excavación ordinaria. Los mapas, muestras de núcleos, imágenes de cámaras e informes de laboratorio dentro de la sala de guerra ahora comenzaban a conectarse como piezas de una sola historia. Poco tiempo después, todo el equipo se felicitó. Algunos miembros tenían sonrisas en sus rostros, mientras que otros claramente tenían lágrimas de alegría en sus ojos. Pero Rick rápidamente les recordó a todos que el verdadero trabajo aún no había terminado. Dijo que ningún posible tesoro de $195 millones podría confirmarse solo con las primeras señales. Los pasos más importantes serían investigaciones científicas independientes, verificación de laboratorio y excavaciones adicionales. Durante la misma reunión, Rick Lagina también compartió el próximo plan del equipo. Anunció que la próxima misión no solo sería alcanzar el tesoro, sino también comprender de forma segura toda la estructura subterránea. Se prestaría aún más atención a perforaciones más profundas, perforaciones adicionales, imágenes de alta resolución y documentación arqueológica. Rick dijo claramente que si hemos esperado 230 años, unas semanas más de paciencia podrían convertir toda esta búsqueda en historia. Ese día, la gente en Oak Island no solo hablaba de una posible recuperación. Hablaban de la posibilidad de que años de arduo trabajo, el sueño de una familia y la confianza de todo el equipo finalmente estuvieran avanzando en la dirección correcta. ¿Por qué hay expertos en todo el mundo sorprendido? A medida que comenzó a llegar más información nueva de Oak Island, las discusiones sobre este posible descubrimiento ya no se limitaron a Canadá. A los pocos días, arqueólogos, geólogos e historiadores de tesoros de todo el mundo comenzaron a compartir sus opiniones. La razón era clara. Las repetidas muestras de núcleos, las viejas estructuras de madera, las fuertes señales metálicas y la misteriosa estructura vista por la cámara del pozo llevaron este descubrimiento a un nivel completamente nuevo. Ahora la pregunta no era solo si había un tesoro debajo, sino también cómo pudo haber terminado allí. Muchos arqueólogos creen que si realmente existiera una estructura antigua bajo tierra, su valor histórico podría ser mucho mayor que el valor del oro mismo. Los geólogos, sin embargo, lo miraban desde una perspectiva diferente. Dijeron que la primera prioridad era determinar si las lecturas metálicas eran parte de una formación geológica natural o el resultado de la actividad humana. Es por eso que varios expertos recomendaron muestras de núcleos adicionales, nuevas imágenes y pruebas científicas independientes. Por otro lado, los historiadores de tesoros comenzaron a revisar una vez más documentos antiguos, cartas marinas y registros históricos. Algunos creen que si este descubrimiento resulta ser real, podría fortalecer la teoría centenaria del tesoro de Oak Island. Otros argumentaron que no se debería llegar a ninguna conclusión sin pruebas científicas sólidas. En otras palabras, cuanto más expertos se involucraban, más opiniones diferentes comenzaban a aparecer. Mientras tanto, los medios internacionales también comenzaron a cubrir este posible descubrimiento como una noticia importante. Oak Island se convirtió rápidamente en un tema candente en canales de documentales, informes de noticias y plataformas de investigación de tesoros. En las redes sociales, millones de personas comenzaron a compartir sus propias teorías. Algunos lo llamaron el mayor descubrimiento de tesoros de la historia, mientras que otros lo describieron como una de las investigaciones científicas más fascinantes jamás realizadas. Pero a medida que la discusión se hizo más grande, el misterio se hizo aún más profundo.
Esto se debió a que ninguna organización científica independiente había confirmado aún el posible tesoro de 195 millones de dólares. Por esta razón, el mundo entero estaba esperando la próxima excavación, nuevos informes de laboratorio y una verificación independiente. Todavía hay algo escondido debajo del tesoro. La discusión sobre el posible tesoro ni siquiera se había resuelto cuando otra información sorprendente comenzó a llegar desde Oak Island, debajo de la misma área donde el equipo había estado encontrando repetidas señales metálicas y signos de una estructura antigua. Un nuevo escaneo subterráneo reveló otra zona inusual. Según los primeros informes, esta anomalía más profunda se detectó a una profundidad de alrededor de 205 a 220 pies. Ese fue el momento en que todo el equipo se dio cuenta de que la historia quizás aún no había terminado. Se revisaron una vez más los datos del estudio geofísico y de las imágenes terrestres. Después de analizar más de 5.000 puntos de escaneo, algunos expertos sugirieron que podría haber otro espacio vacío debajo del objetivo principal. Aquí nació la teoría de la segunda cámara. Si esta idea resulta ser correcta, podría significar que la estructura que se ve arriba es solo la sección exterior, mientras que el verdadero misterio se esconde aún más profundamente. Sin embargo, el equipo afirmó claramente que esto sigue siendo solo una posibilidad científica y solo puede confirmarse mediante más investigaciones. Al mismo tiempo, algunos resultados de escaneo nuevos también mostraron patrones que parecían caminos que se extendían en diferentes direcciones. Después de verlos, algunos investigadores sugirieron la posibilidad de una red de túneles ocultos. Creían que si realmente existe una cámara antigua debajo, es posible que haya estado conectada a través de túneles subterráneos para proteger algo de forma segura hace siglos. Por otro lado, varios geólogos advirtieron que estas imágenes a veces también pueden ser creadas por capas de rocas naturales. Por eso dijeron que no se debería llegar a ninguna conclusión sin pruebas adicionales. Luego Rick Lagina y Craig Tester seleccionaron el siguiente objetivo de perforación directamente encima de la anomalía más profunda. Comenzaron los preparativos para una nueva posición de perforación, perforaciones adicionales e imágenes de alta resolución. Todo el equipo creía que si las señales siguientes resultaban ser reales, este descubrimiento podría ser mucho mayor que la posible teoría del tesoro de 195 millones de dólares. Pero para conocer la verdad definitiva, aún eran necesarias más investigaciones científicas, análisis de laboratorio y excavaciones cuidadosas. Ahora la atención del mundo entero estaba fijada en el siguiente paso de Oak Island. La pregunta más importante era: ¿existe realmente una segunda cámara escondida debajo? ¿O este misterio está a punto de sorprender al mundo una vez más, preparándose para la excavación más grande en la historia de Oak Island? Después de muchas semanas de perforación continua, muestras de núcleos, estudios con cámaras de pozo e informes de laboratorio, el equipo de Rick Lagina y Craig Tester había llegado a un punto en el que cada paso siguiente podía cambiar la historia. Las primeras señales ciertamente habían aumentado la esperanza, pero el equipo sabía que cualquier movimiento descuidado podría destruir posibles pruebas para siempre. Es por eso que se preparó el plan de excavación final más grande y más cuidadosamente planificado en la historia de Oak Island. Esta vez no confiaron solo en máquinas ordinarias. El sitio estaba equipado con equipos de recuperación profunda, grúas de alta resistencia, sistemas de perforación de precisión, tecnología de mapeo 3D de alta resolución y sensores de monitoreo remoto. Para una excavación segura a una profundidad de alrededor de 200 pies, toda el área objetivo se dividió en varias secciones para que se pudiera registrar cada centímetro de la excavación. Rick Lagina dijo claramente que si debajo hubiera una cámara, un túnel o una estructura histórica, la máxima prioridad sería recuperarla sin causar ningún daño. Al mismo tiempo, la documentación científica se amplió más que nunca.
A cada fragmento de piedra, cada viga de madera, cada objeto metálico y cada muestra de núcleo se le asignó su propio número y se registró cuidadosamente. Se crearon fotografías de alta resolución, modelos digitales en 3D y registros de excavación detallados, para que expertos de todo el mundo pudieran examinar la evidencia de forma independiente más adelante. También se dispuso que cada nueva muestra recuperada durante la excavación se enviara inmediatamente para pruebas de laboratorio donde se llevarían a cabo análisis XRF, pruebas de materiales y otros exámenes científicos. Pero el mayor desafío de Oak Island seguía siendo el mismo: agua. Esta vez se instalaron bombas de alta capacidad, sensores de presión de agua y fuertes barreras de seguridad para evitar inundaciones repentinas o colapsos del suelo. Se asignaron ingenieros, geólogos, arqueólogos y expertos en seguridad para monitorear el sitio las 24 horas del día. Craig Tester dejó claro que no se trataba solo de una búsqueda del tesoro, sino de una excavación científica, por lo que no se tomaría ninguna decisión sin una investigación completa. Ahora la atención del mundo entero estaba fijada en el siguiente paso de Oak Island. Si la próxima excavación, los informes de laboratorio y las investigaciones científicas independientes confirman estos primeros signos, esta posible teoría del tesoro de $195 millones podría convertirse en uno de los mayores descubrimientos en la historia de la búsqueda de tesoros. Si todos los próximos informes de laboratorio, verificaciones científicas independientes y futuras excavaciones confirman estos primeros signos, entonces este posible descubrimiento de Oak Island podría contarse entre los mayores acontecimientos en la historia de la búsqueda de tesoros. Según las primeras estimaciones, el posible tesoro podría valer unos $195 millones. Pero su verdadera importancia no se limitaría al valor del oro. Si el descubrimiento resulta estar relacionado con una estructura histórica, una expedición antigua o un misterio centenario, podría agregar un capítulo completamente nuevo a los libros de historia del mundo. Rick Lagina y Craig Tester han dedicado muchos años de sus vidas a este misterio. Innumerables intentos fallidos, millones de dólares gastados en excavaciones, cientos de perforaciones, miles de horas de investigación y la determinación de nunca darse por vencidos, quizás los hayan llevado a este punto. Pero ambos han dicho repetidamente que todavía no se puede aceptar ninguna afirmación como verdad definitiva, hasta que organizaciones científicas independientes confirmen todas las muestras, rastros de metal, estructuras de madera y evidencia recuperada. Este posible tesoro solo debe considerarse una posibilidad fuerte. Aún así, una cosa es segura: la historia de Oak Island ya no es la misma. Nuevas perforaciones, estudios con cámaras de pozo, análisis de muestras de núcleos y las señales continuas han colocado una vez más este misterio de 230 años entre las discusiones más importantes del mundo. Si las siguientes señales se confirman durante la próxima excavación, este descubrimiento de Rick Lagina y Craig Tester podría convertirse en el mayor logro de toda su carrera. Quizás este sea el momento que generaciones de buscadores de tesoros estaban esperando, pero ahora solo una cosa tomará la decisión final: ciencia. Porque la historia se escribe con evidencia, no con emociones. Por eso el mundo entero espera ahora la próxima excavación, nuevos informes de laboratorio y una verificación independiente. Los próximos días podrían cambiar el futuro de Oak Island para siempre. O este misterio podría sorprender al mundo una vez más. ¿Qué opinas? ¿Crees que realmente hay un tesoro de $195 millones escondido debajo de Oak Island, o hay un misterio aún mayor detrás de él? Asegúrate de compartir tu opinión en los comentarios, y si quieres ver documentales dramáticos, misteriosos y basados en investigaciones, antes que nadie, suscríbete a nuestro canal, presiona el icono de campana y mantente conectado con nosotros.
porque el próximo descubrimiento podría finalmente revelar la verdad que el mundo ha estado esperando durante los últimos 230 años.